amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que no cambió ayer tendrá que... Muy buenos mediodías, amigos. Un nuevo programa de Algo ha cambiado de la historia. No cambió uno de los locutores. No, ya veo, no. Vamos a aclarar. No, vos, que... En los controles, Santiaguito Peñalosa. Y en la locución, Jorge Oscar González y el otro Guillermo López. Claro. Hoy medio afónico, pero bueno, vamos a ver qué. Sí, lo veo medio... Buah. ¿Cómo andas, Jorgito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? ¿Bien? Bien. La verdad que con esto del Mundial y con todas estas cosas, estamos un poquito... Casi no lo íbamos a hacer. No, casi no lo íbamos a hacer. Claro, no. Dejemos. Pero al final vamos a estar. Sí. Aparte, viste, ya que estamos. Llegamos. Ya que a las 3 llegamos. Mejor dicho, ya que nuestro programa se llama Algo ha cambiado la historia, ¿por qué no me cambias la historia? Y te voy a cambiar. Y te pregunto. Hoy la vamos a cambiar la historia. Jorge, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Contanos a todos. Antes de empezar a aclarar algunas cosas, lo de siempre, los saludos. Para Luis y Ofelia, sobre todo para Luis, que ustedes saben que Luis está enfermito, hace rato, está medio postrado. Y bueno, antes de ayer tuvo una visita que lo dejó pasmado. El presidente de la República tocó el timbre de su casa en forma totalmente espontánea. Luis no tiene ningún tipo de conocimiento con nadie, absolutamente. Y bueno, tuvo la visita durante unos minutos del presidente de la República. También saludos para Marcelita, para Popeya, que están siempre trabajando para nosotros, para que este programa se escuche cada vez más. Un beso y un abrazo muy grande para las dos. Y también saludo para Estela Maris, para el Bocha Casela, para Silvano, desde Extremadura, España, que nos está escuchando, para Esther de Alemania, para tantos otros, para Ayedail, para la Mujer de Hielo, tanta gente. Así que bueno, vamos a comenzar hoy, y hoy, ¿quién se toma el aceite de ricino? No se lo va a tomar nadie. No se lo quiero dar a tomar a don Manuel Belgrano, porque de él se trata el tema, pero también se trataría de Mitre, de pronto, de don Bartolomé, pero no se lo quiero dar a tomar, porque ellos han sido inocentes realmente de lo que ha ocurrido. Desde hace muchísimas décadas, todos los programas escolares se han nutrido de la historia escrita por Mitre. Entonces la gente que no es curiosa y que no tiene posibilidades de conocer la parte humana de nuestros héroes, ustedes saben que yo me resisto a usar la palabra prócer, la gente que no tuvo la posibilidad o no tuvo la curiosidad suficiente, se ha quedado con lo que le han vendido. Y estos hombres, estos héroes, no eran de bronce, eran de carne. Luego el Instituto Belgraniano, el Instituto Sanmartiniano y todos los institutos habidos y por haber se encargaron de hacer las figuras cada día más grandes y al final terminaron siendo tipos que no orinaban, no transpiraban, no tenían mal aliento, eran seres que evidentemente habían sido tocados por la varita mágica y parecían como de otro planeta. Y no, eran hombres. Y nuestra historia realmente tuvo más investigadores, tuvo más historiadores, pero siempre nos hemos quedado con Mitre. Nos olvidamos, por ejemplo, de Tullio Alperín Donghi, nos olvidamos del inglés Love, nos olvidamos del mismo Manco Paz cuando escribe sus memorias, José María Paz, nos olvidamos de Ángel Justiniano Carranza y de tantos otros. Así que hoy vamos a arrancar con alguna parte que ustedes quizás no conozcan de don Manuel Belgrano. En 1824, el inglés Love, un historiador, escribió: el general Belgrano, nacido en la provincia y muy celebrado por sus campañas contra los españoles, tiene asignado un día fijo en el que se rinden honores fúnebres a su memoria. Y esto piensen ustedes que lo escribió en el año 1824, 4 años después de la muerte de Belgrano, y ya se le rendían honores fúnebres. Aunque en un primer momento Paz, el Manco, en sus memorias,
ensalza la figura de Belgrano, Alperín Dongui indica que la imagen de don Manuel se erosiona. El general Belgrano, escribe Paz, no tenía grandes conocimientos militares, pero poseía un juicio recto, una honradeza a toda prueba, un patriotismo el más puro y desinteresado, el más exquisito amor al orden, un entusiasmo decidido por la disciplina y un valor moral que jamás se ha podido desmentir. Mas, también dice, reunía cierta ligereza de carácter para juzgar a los hombres. Las primeras impresiones tenían en él una influencia poderosa. Se dejaba alucinar con mucha facilidad, y hemos visto oficiales y aún individuos de tropa que no eran más que charlatanes y que le merecían un buen concepto de valientes y arrojados. Belgrano es cuestionado y se coloca el foco sobre sus numerosos reveses, haciendo hincapié en una carrera militar evidentemente poco exitosa. Un enigma, el que veneramos por tradición, a pesar de su carácter débil y su incompetencia e incapacidad para afrontar las responsabilidades. Esto dicen algunos historiadores. Su egocentrismo lo llevaba a emplear la mayúscula inicial, cuando se refería a sí mismo. Un padre y una madre que lo habían juzgado destinado a grandes cosas, él tenía la angustia de quien nunca pudo estar seguro que sería capaz de mostrarse a la altura de esas expectativas. Esto lo escribe Alperín Dongui. Él mismo parecía consciente de no estar a la altura de las circunstancias. Belgrano era sumamente económico de grado y no gustaba de tener categorías militares en su ejército. Deseoso de ser ciegamente obedecido, se conformaba más bien con las graduaciones bajas, las que suelen tener menos pretensiones al examen y al derecho de censurar. Así es que nunca, jamás, se vieron generales a sus órdenes. Paz se refiere al alejamiento obligado de Martín Rodríguez en este párrafo. Martín Rodríguez había sido apartado con pretextos, sin ningún tipo de basamento por Belgrano de su propio ejército. No observar a Belgrano en su dimensión humana, en su totalidad, es entender el patriotismo de una manera errónea. Eran hombres. A fines del siglo XIX, Ángel Justiniano Carranza, en su clásica defensa de Juan Galo Lavalle, escribió: ¿quién ha negado al general Belgrano un patriotismo puro y una abnegación incomparable? Sin embargo, Carranza nos marca que en 1817 Belgrano mandó fusilar por su orden al comandante don Juan Francisco Borges, glorioso e inocente. Si la historia suele ser injusta, a veces quienes se encargan de escribirla lo son aún más. Mientras Lavalle es fustigado por el crimen en el fusilamiento de Dorrego, con Belgrano no sucede lo mismo. Incluso cuando éste también se arrepintió públicamente de haber hecho ejecutar a su amigo. La búsqueda constante de aprobación por parte de su primo Castelli y su negativa a hacerse cargo de un hijo con la cuñada de Rosas, que terminó criando el restaurador, dan muestra de su personalidad. Aunque héroe omnipresente en la conciencia de generaciones, si nos permitimos analizarlo sin filtros patrióticos, la situación y la actuación de Belgrano fue breve, y sus victorias en Tucumán y en Salta, el prólogo de estrepitosas derrotas en Vilcapugio y Ayohuma. Así como observamos sus puntos débiles, es justo decir que Belgrano asistió en muy malas condiciones al siguiente enfrentamiento. En Salta, el 20 de febrero de 1813, padecía de constantes vómitos de sangre que le dificultaban cabalgar, por lo que se hizo fabricar una carretilla para trasladarse. Estas complicaciones se presentaron en vísperas de la batalla, pero desaparecieron a tiempo y no fue necesario el uso del vehículo. Un vehículo que hoy se expone
en el Museo de Luján. Aunque presentó desde muy joven una salud precaria, durante esta etapa el reuma hizo estragos en su organismo, ocasionándole grandes dolores articulares y probablemente, según el médico e historiador Antonio Alberto Guerrino, la cardiopatía que al final lo mató. En el norte contrajo paludismo, presentando todos sus síntomas y hacia el final sumó al muestrario de males la hidropesía. Se le realizaban punciones como tratamiento, pero el líquido volvía a aparecer. Aún con todas estas dificultades luchó y obtuvo una victoria rotunda. La asamblea lo premió con 40.000 pesos por esta batalla, un monto que el prócer donó para invertir en educación. Sin dejar de ver sus falencias, fue un hombre que luchó con patriotismo y entrega. La segunda mitad de ese año fue clave en su vida. No fue del todo grata. El 1 de octubre terminó vencido por los españoles en Vilcapugio y al mes siguiente en Ayohuma. Mientras se retiraba protagonizando el éxodo jujeño, en la estancia de Rosas nacía su hijo Pablo, fruto de un romance con María Josefa Ezcurra. Recordando también el éxodo jujeño, en el cual él lo imaginó de una manera y para llevarlo a cabo, como había que llevarse absolutamente todo y dejar abandonado todas las haciendas vacías de ganado, vacías de semillas, vacías de todo. Muchos hacendados se negaron al éxodo, por la cual Belgrano, al que tildaban algunos de débil, tomó la determinación de fusilarlos. Las derrotas siempre se pagan, y Belgrano lo comprobó. A comienzos de enero de 1814 fue reemplazado momentáneamente por San Martín, al mando del Ejército del Norte, y en Buenos Aires enfrentó un proceso legal por sus fallos, con arresto incluido. Pero su suerte cambió inmediatamente y fue enviado a Inglaterra en misión diplomática junto a Rivadavia. Europa estaba convulsionada por la vuelta de Napoleón y fueron testigos de un continente que se estremeció ante Waterloo. Rivadavia permaneció algunos años en el viejo continente, pero Belgrano regresó y participó del Congreso de Tucumán. En agosto asumió nuevamente la jefatura del Ejército del Norte, que en aquel momento estaba a manos de Rondó. Hacia 1817 Belgrano apoya a Martín Miguel de Güemes para recuperar Humahuaca. Casi 2 años más tarde lo encontramos en Santa Fe, junto a sus soldados enfrentando a los caudillos de Estanislao López y Francisco Ramírez. A fines del 19 obtuvo licencia para dejar el ejército y se trasladó a Tucumán, donde acababa de nacer su hija natural Manuela. Una revuelta en la provincia depuso al gobernador y el prócer cayó prisionero. Su hidropesía ya estaba tan avanzada que se le permitió no ser engrillado. Ya en Buenos Aires, sumamente enfermo, dictó testamento y murió poco después. Un 20 de junio, como ya sabemos todos, de 1820, en el número 430 de la avenida que hoy lleva su nombre. Esto es para algunos datos de aquel al que llamaron Cotorrita. Se permitían llamarlo Cotorrita a Belgrano porque era bajito, le gustaba el color verde, por lo que sus uniformes generalmente eran verdes. Tenía una voz atiplada y era gustoso no solo del orden, sino de estar siempre bien vestido, pulcro. Era gustoso de las colonias, se ponía perfumes, cosa que en aquella época en los hombres era totalmente desusado. Y muchos habían pensado y hasta habían dudado de su virilidad. Sin embargo, como podemos constatar por sus propios detractores, tenía hijos tirados por todos lados, que en algunos casos reconoció y en otros no, ¿verdad? Así que, bueno, evidentemente don Manuel nos dejó... No, esto no es no fue para ser detractor de Belgrano, sino para darse cuenta que Belgrano también tuvo sus cosas, porque fue un ser humano, ¿verdad? No, totalmente, y lo más importante de todo esto es que, gracias a Dios,
alguien lo pudo volcar a un libro. Claro. Porque estas cosas muchas veces no trascienden. No trascienden. No. Y quizás la función nuestra es tratar de comentar todo, lo bueno, lo malo. Exacto. Sea lo político o lo histórico. Claro, la gente, yo te diría que más del 90% de la gente no sabe que Belgrano mandó fusilar a Borges, y lo mandó fusilar, ni él sabe por qué. Claro. O sea que evidentemente... eran momentos difíciles. Eran momentos muy difíciles, Quizás... pero hay que situarse siempre en tiempo y espacio. Eran momentos donde vivir acá era muy difícil, donde la vida no valía absolutamente nada. Entonces, y aparte estamos hablando de un hombre que no había sido jamás militar, y aparte, que de golpe le dieron... ¿Cómo se puede juzgar a un tipo porque tuvo 2 derrotas cuando el tipo nunca fue militar? No, o sea, totalmente. Hay que estar, no tenía preparación para eso. O sea, una locura. Se hacían las cosas de muy mala manera, muy desprolijamente. Pero bueno, todo era muy desprolijo y estaba en ebullición constante. Así que no me extraña que haya ocurrido este tipo de cosas. Pero aparte que la traición estaba mandada al día. Sí, totalmente. Era muy embromado y muy difícil luchar con una ideología. Exacto. Porque era embromado. Sí. Hoy te hablaban por un lado y por el otro lado te estaban clavando el puñal en la espalda. Sí. Entonces creo que hay actitudes, como pasaron con Lavalle, como pasó con Belgrano, de mandar a fusilar a alguien, quizás injustamente, pero en ese momento preciso. A lo mejor sí era lo que era lo que se había que era hacer, lo que ellos supusieron que había que hacer. ¿No? Así que bueno, hoy, aceite de ricino no hubo, no se lo puedo hacer tomar a nadie. Quizás se lo tendría que hacer tomar a todos los que decidieron desde ya hace más de un siglo que la gente tiene que escuchar únicamente la historia contada por Mitre, que es una historia evidentemente muy edulcorada, demasiado para mi gusto.